Buenas tardes, doctor. Le voy a hablar acerca de trauma abdominal. Bueno, esto podemos definirlo como el agravamiento en esta zona a causa de un agente que puede provocar deformación, estiramiento y corte una vez superada la capacidad de los tejidos. Todo esto va a depender de la fuerza y de la magnitud del agente. En cuanto a su epidemiología, es uno de los traumas más frecuentes en relación 1-10, es decir, que la mayoría de los ingresos hospitalarios, 1 de cada 10 pacientes va a presentar un trauma abdominal. La causa de muerte más común van a ser lesión de vasos, es decir, de vena cava y de la aorta o la sepsis. Su incidencia va a estar dada por 80 al 90% de los casos en trauma abdominal, perdón, en traumas cerrados y del 10 al 20% en traumas abiertos. En cuanto a su anatomía, lo vamos a dividir en una anatomía externa y una anatomía interna. La anatomía externa va a estar dada por la región tóraco-abdominal, va a estar dada por el abdomen anterior, los flancos, la región lumbar y la región pélvica. Y la anatomía interna va a estar dada por la cavidad peritoneal, por la cavidad pélvica y el espacio retroperitoneal. En cuanto a su clasificación, vamos a tener un trauma cerrado y un trauma penetrante. El trauma cerrado va a ser el resultado de la suma de varios factores. Entre ellos vamos a tener la masa del agente, la aceleración y la desaceleración. ¿Qué va a provocar esto en el paciente? Pues, compresión, deformación, estiramiento y corte, que va a resultar en el paciente en fractura, ruptura de tejidos y órganos. Ejemplo, un accidente de auto en donde dependiendo de la dirección del agente y el impacto, los órganos más afectados van a ser el hígado, vaso, riñón y mesenterio. En cuanto al trauma penetrante, como su nombre lo indica, este va a penetrar en la cavidad y va a existir un contacto entre la cavidad peritoneal y el medio externo. Hay que diferenciar dos situaciones. El trauma abierto causado por arma de fuego y por arma blanca. En cuanto al causado por arma de fuego, la cantidad de tejido dañado es mayor debido a que se tiende a liberar más energía y el proyectil se tiende a fragmentar, y esto es lo que va a dar lugar a más lesiones en el tejido. El causado por arma blanca, este va a depender netamente de la profundidad de la herida, pudiendo provocar la salida del contenido intestinal y grandes hemorragias. El cuadro clínico en estos pacientes va a estar dado por pérdida de conciencia, una hipotensión marcada con bradicardia, diaforesis, palidez, dolor abdominal, vómitos de tipo mucoso, alimenticio o hemático. Se presenta el denominado vientre en tabla, la equimosis, el uso de los músculos accesorios para la respiración y el signo de Yoder. ¿Cuál va a ser la valoración en estos pacientes? Hay que asegurar la vía aérea con un control cervical, hay que dar una adecuada ventilación y oxigenación en estos pacientes, hay que descartar la presencia de neumotórax y valorar la necesidad de un soporte ventilatorio, hay que controlar la circulación, es decir, detener la hemorragia externa, controlar el shock e identificar la hemorragia interna. Es importante además en estos pacientes monitorizar lo que sería la actividad cardíaca mediante un electrocardiograma. Hay que tener una valoración neurológica, desnudar al paciente y prevenir o evitar el deceso de la temperatura. La administración de líquidos en estos pacientes es importante por el estado de shock. Entonces, ¿qué hacemos en estos pacientes? Vamos a dar un bolo inicial de 1 a 2 litros de 20 ml sobre kilogramos en caso de los niños. Toda esta administración de los líquidos va a estar dada por solución salina al 0.9% y sonda nasogástrica que nos va a permitir tres objetivos: aliviar la distensión gástrica, remover el contenido gástrico y reducir el riesgo de broncoaspiración en el paciente. Ahora, ¿qué nos va a indicar una estabilidad hemodinámica? Una TAM mayor al 65 o 70 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de menos de 100 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 12 a 14 respiraciones por minuto, una hemoglobina mayor a 9 y un hematocrito mayor al 30%, y un débito urinario de 1 ml kilogramo hora. En cuanto al examen físico, pues es importante la inspección en busca de laceraciones o heridas penetrantes, la ocultación para comprobar la presencia o ausencia de los ríos hidroaéreos y la percusión y palpación en busca de signos de irritación peritoneal. En estos pacientes también es importante valorar la estabilidad pélvica, porque, por ejemplo, si hay una hipotensión inexplicable, lo más probable es que haya lesión a este nivel. Ahora, ¿cómo valoramos la pelvis? Existe una maniobra de compresión y elongación que es básicamente presionar las crestas ilíacas del paciente de una manera suave,
Se realiza una sola vez en el examen físico porque hay un riesgo de aumentar el sangrado y esto nos va a permitir evidenciar la laxitud o, bueno, la laxitud o el estado crítico que tiene la pelvis en estos pacientes en caso de estar dañada. También es importante no realizar esta maniobra en caso de que lesión en la pelvis sean bien evidenciables, ¿no? Ahora, en cuanto a la evaluación de la uretral, lo que nos orienta a sospechar lesión a este nivel es la presencia de sangre en el meato urinario. En casos de trauma cerrado, pues se debe evaluar el recto mediante el tono del esfínter y además posicionar o determinar la posición de la próstata. ¿Por qué? En casos de que, por ejemplo, la próstata se encuentre elevado, esto de aquí nos va a orientar hacia lesión en nivel de la uretra. Y en heridas penetrantes, pues la presencia de sangre en el recto nos sugiere una perforación del intestino. Ahora, ¿cuáles van a ser los exámenes complementarios que vamos a pedir en el paciente? Un hemograma, ¿para qué? Para evidenciar si hay grandes pérdidas de sangre, es decir, si tenemos una hemoglobina de 8 gramos sobre decilitro, esto va a ser indicativo de grandes pérdidas de sangre. Ahora, la sedimentación urinaria. Si yo evidencio que hay hematuria, esto nos puede evidenciar a lesión a nivel de la vía urinaria. El FAS, aquí es de gran importancia si se evidencia o si se sospecha de líquido en la cavidad, o también en casos de hemoperitoneo y tiene una gran sensibilidad para la detección de líquidos. La tomografía se puede evidenciar en casos de que el paciente esté hemodinámicamente estable y no precise de una laparotomía. El lavado peritoneal diagnóstico, aquí se lo usa en casos de que yo sospeche de un hemoperitoneo. Ahora, ¿cuál va a ser el manejo? En traumas cerrados, por ejemplo, en los pacientes en los que yo por la clínica logro evidenciar lo que sería un pneumoperitoneo de primera elección, le realizo una laparotomía. En los pacientes ya sean estables o inestables hemodinámicamente, debo de proceder a realizar pruebas complementarias. El FAS en casos de que el paciente esté inestable y la tomografía en casos de que el paciente esté estable. Ahora, si el paciente está inestable y además de ello tiene una disminución en el nivel de conciencia, se procede a realizar el FAS o una laparotomía si no evidencia un aumento de presión intracraneal, en donde ahí yo procedo a realizar una tomografía por sospecha de lesión intracraneal. Ahora, en traumas abiertos, la laparotomía es inmediata una vez que yo constituya, por ejemplo, shock, hemorragias que no paren por la herida, el neumoperitoneo, que yo no evidencie ruidos hidroaéreos, que haya un signo de Bloomberg positivo, y en cambio, si el paciente se encuentra estable, mando hemograma y observo el paciente. Eso sería todo.